Bienvenidos a la práctica 5 en Embriología Dental de la Cátedra de Histología General y Embriología Bucodentaria de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Comencemos entonces acerca hablando de las generalidades de la odontogénesis. Normalmente, existen ciertos brotes epiteliales, que estos brotes epiteliales no suelen empezar a formarse en lo que es la porción anterior de los maxilares y luego avanzan hacia la porción posterior. Ocurren dos procesos dentro de esta odontogénesis. Uno es la morfogénesis y otro es la histogénesis. La morfogénesis se caracteriza porque es la morfodiferenciación y el desarrollo y formación de los patrones coronarios y radiculares. Y la histogénesis es la citodiferenciación, que es la formación de los diferentes tipos de tejidos dentarios. Los tejidos dentarios que se originan dentro de la odontogénesis son de diferentes tipos y además tienen diferente origen, empezando por ejemplo por el esmalte, que es una estructura que tiene un origen netamente ectodérmico. Sin embargo, hay otras estructuras como el complejo dentinopulpar, el cemento, el ligamento y el hueso alveolar que tienen un origen en el ectomesénquima, que vamos a hablar de ellos más adelante. El proceso de iniciación normalmente de lo que sería ese brote epitelial suele darse porque ocurre un engrosamiento de las células de la zona superficial de ese epitelio que recubre la cavidad bucal primitiva y se da por la multiplicación de esas células en la capa basal. Al realizarse justamente esa multiplicación de esas células en la capa basal, ocurre ese engrosamiento. El engrosamiento de la lámina dental permite justamente que se pueda conformar los brotes epiteliales que posteriormente van a ir avanzando en las diferentes etapas. Y esto se da justamente en ese epitelio y se conforma lo que es la lámina dental. Y ya vamos a ver más adelante a nivel histológico cómo se identifica la lámina dental en cortes con H&E. Las etapas de los gérmenes dentales tienen diferentes nombres. Uno es la etapa de brote o yema dentaria, otro es la etapa de casquete, el segundo es tercero es la etapa de campana inicial y el otro es la etapa de campana avanzada. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de cada una de estas etapas y las características histológicas de sus componentes. Comencemos con esta imagen, que es una imagen para poder entonces ubicarnos un poquito en todo lo que vamos a identificar. Y esta imagen que está aquí, ustedes pueden identificar que esta estructura, esta cavidad, no es más que la cavidad bucal primitiva o estomodeo, también denominada así. Esto es lo que sería el maxilar, esto es la mandíbula o la futura mandíbula y esto es la lengua. ¿Qué se produce entonces? Este es un corte frontal de cabeza de cerdo con germen dentario en estadio de brote, teñido con hematocilina y eosina en un aumento de 40X. ¿Qué sucede entonces? Tenemos acá un epitelio, que este epitelio es el epitelio plano estratificado, que es no queratinizado, que es el que va a recubrir esa cavidad bucal primitiva. Tenemos entonces que ocurre una inducción justamente de ese epitelio a que se forme esta estructura que se localiza acá, que se denomina lámina dental, para que entonces se pueda presentar este pequeño brote que está acá, que vamos a identificar a mayor aumento en este corte frontal de cabeza de cerdo con germen dentario en estadio de brote, teñido con hematocilina y eosina en un aumento mayor a 100X. ¿Qué identificamos entonces acá? Bueno, identificamos ese epitelio de revestimiento plano estratificado, no queratinizado, que es el epitelio de la cavidad bucal primitiva, que fíjense cómo se identifican sus células en la capa superficial que son aplanadas, más eosinófilas, a diferencia, por ejemplo, de las células de la capa basal, que son células que están en un estado de mitosis continua, porque están justamente en ese estado de reproducción. Y fíjense entonces qué ocurre esto. Tenemos acá que se identifica esta estructura que une al estadio de brote o al brote o a la yema con el epitelio de la cavidad bucal primitiva. Esta estructura se denomina lámina dental y no es más que este pequeño cordón que está localizado en esta zona que permite justamente que pueda unir a lo que es el futuro germen dentario con este epitelio que se localiza acá. Tenemos entonces que esto que podemos identificar acá es la futura lengua, como lo pudimos haber visto en el corte anterior. Tenemos entonces este acúmulo de células acá que va a ser la futura papila dental, que recordemos que la papila dental se origina, es justamente lo que va a dar origen a lo que es la pulpa dental. Este es un corte frontal de cabeza de cerdo con germen dentario en estadio de casquete. Podemos entonces ahora identificar que fue teñido con hematocilina y eosina en un aumento de 40X. ¿Qué cosas podemos diferenciar entonces con respecto a este corte con el corte anterior? Bueno, en este caso nos encontramos ya en la 9ª semana aproximadamente de vida intrauterina. Aquí vamos a identificar tres estructuras importantes. Uno es el epitelio interno, que está localizado justamente en esta zona, que va a estar formado por los futuros ameloblastos, y aquí son células un poco cúbicas,
Luego tenemos el epitelio externo, que es un epitelio plano, que está localizado justamente en esta porción externa, y tenemos el retículo estrellado. El retículo estrellado está caracterizado o conformado por células estelares, todas dispuestas en un gel hidrocoilal, y estas células estelares están unidas unas entre otras por pequeños desmosomas. Todo este germen dentario está justamente unido al epitelio de la mucosa bucal por este pequeño fragmento que se denomina lámina dental. Además tenemos esta estructura que está aquí, esta condensación de células, que no es más que la papila dental, que va a dar origen próximamente ¿a quién? A lo que estaría representado, ¿por qué? Por la futura pulpa del diente. Tenemos entonces aquí esta estructura cartilaginosa que está representada por el cartílago de Meckel. Tenemos aquí unas trabéculas de tejido óseo porque acuérdense que en este momento se empieza a producir la osificación del hueso mandibular. Y entonces tenemos vamos a recapitular, vamos a identificar entonces ahora a mayor aumento este mismo corte, que es un corte frontal de cabeza de cerdo con germen dentario de estadio casquete, teñido con hematocilina y eosina, pero un aumento de 100X. ¿Qué identificamos entonces de todo lo que mencionamos anteriormente? Bueno, tenemos ese epitelio interno, ¿verdad? Que son los futuros ameloblastos, que fíjense que está compuesto por células cilíndricas, cúbicas, bien basófilas, todas dispuestas unas al lado de la otra en forma organizada. Tenemos entonces este epitelio externo que está compuesto por células ya más aplanadas, cúbicas bajas, que están localizadas justamente en la porción externa de este estadio, de este germen dentario en estadio de casquete. Y las células del retículo estrellado, que son células estelares, bien aplanadas, que están justamente unidas por desmosomas y dispuestas en este gel hidrocoilal como tal. Y fíjense acá que tenemos esta estructura, esta condensación de células basófilas, con núcleos muy basófilos, que están en una actividad constante todo el tiempo, que se caracteriza entonces, ¿por qué? Por ser las células que están en la papila dental, que van a dar origen ¿a quién? A la futura pulpa. Toda esta estructura, que es este germen dentario que está en estadio de casquete, se une al epitelio de la mucosa bucal, que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, a través de este pequeño fragmento de tejido que se denomina lámina dental. Posteriormente, esta lámina dental va a ser fragmentada y esta es una de las características típicas de ya el avance de esta etapa a una etapa un poco más avanzada. En este corte, es un corte frontal de cabeza de cerdo con germen dentario en estadio de campana avanzada, de campana inicial, tenemos entonces, ¿verdad? Un corte que fue una reconstrucción de todo el corte completo. Entonces podemos identificar que aquí ya ocurrió esa fragmentación de la lámina dental. Fíjense acá, tenemos este epitelio, el epitelio que recubre esa cavidad bucal primitiva. Tenemos entonces que este epitelio es eosinófilo y fíjense cómo ya ocurrió esa fragmentación como tal de ese epitelio o esa lámina dental que permitía unir a lo que es el órgano del esmalte, a esta estructura, a este próximo germen dentario, con ese epitelio de la cavidad bucal. Entonces, ¿qué observamos acá? Bueno, aquí ya hay un proceso donde ya empieza a tomar unas características totalmente distintas este germen dentario. Fíjense que ya, a pesar de que también se fragmentó lo que es la lámina dental, empiezan entonces a formarse un poco más las asas, que son estas asas que están acá, que van a dar origen posteriormente a la vaina radicular de Herdwick, que es la que permite justamente poder entonces formar y modelar la raíz. Este proceso de etapa campana inicial ocurre principalmente en lo que estaríamos diciendo que es aproximadamente entre lo que es la semana 14 y la semana 18 de vida intrauterina. ¿Qué identificamos acá? Bueno, aquí igual identificamos un epitelio externo que está compuesto por células aplanadas, identificamos un epitelio interno que son células cilíndricas dispuestas en empalizadas, identificamos nuestro retículo estrellado que también está compuesto por número de células que son planas, todas dispuestas, organizadas en desmosomas y de forma estelar. Pero además identificamos una estructura nueva que es un grupo que se denomina estrato intermedio, que son células que van de 4 a 5 hileras de células planas que tienen núcleos centrales y que además suelen ser alargados. Este estrato intermedio suele identificarse normalmente pues, en este estadio y es lo que diferencia a este estadio como tal del estadio anterior. En este corte también podemos observar entonces cierta presencia, por ejemplo, acá de estructuras cartilaginosas. También vemos entonces la presencia de estas trabéculas que están localizadas acá. Y estas trabéculas entonces son las que en un futuro van a conformar parte justamente de ese hueso mandibular y del hueso que se encuentra rodeando a este futuro diente.
En este corte, que es un corte frontal de cabeza de cerdo con germen dentario en estadio de campana avanzada, teñido con HIE, reconstruido en una reconstrucción del corte A10X aproximadamente, ocurre lo siguiente. Ya en este proceso hay un depósito de tejidos duros. Aquí vamos a identificar entonces que primero se deposita la dentina, posteriormente se deposita el esmalte. Es decir, la dentina es esa estructura que le dice al esmalte que ya puede ser depositado. Vamos a identificar entonces cosas como por ejemplo la capa meloblástica, que está justamente dispuesta por células cilíndricas que son alargadas con núcleo que presentan polarización invertida y que tienen esa capacidad de segregar justamente esta matriz de esmalte que es basófila, que está localizada acá. Justamente por debajo identificamos de forma de tipo eosinófilo, identificamos una capa de tejido dentinario y esta capa un poco más eosinófila localizada justamente por debajo de esa dentina, que es la predentina, y posteriormente tenemos la capa odontoblástica, que son las células que están produciendo justamente este tejido dentinario. Se identifica entonces la capa odontoblástica, la predentina, la dentina, la matriz de esmalte y la capa meloblástica. La capa odontoblástica está caracterizada también por ser células cilíndricas también un poco, eosinófilas en su citoplasma con un núcleo bastante basófilo. Tenemos esta capa de predentina, que es una capa eosinófila. Tenemos ya la dentina calcificada, que también es eosinófila. Tenemos la matriz de esmalte, que es una matriz de esmalte que se identifica basófila. Tenemos entonces las células ameloblásticas que se identifican eosinófilos con núcleo basófilo dispuestas en empalizada. Y fíjense entonces que ya en este corte aquí podemos observar que ya hay presencia entonces de esta estructura que está acá, que va a ser esta asa que en su futuro va a formar en un futuro lo que es la raíz o la futura raíz del diente o las raíces del diente. Tenemos entonces además que este órgano del diente, este germen dentario, está justamente dispuesto acá, está localizado acá y que además identificamos ciertas trabéculas de tejido óseo que se identifican de color eosinófilo. Vamos además a identificar este epitelio que recubre a esta cavidad bucal primitiva, que es un epitelio que ya lo nombramos, plano estratificado, no queratinizado. Y vamos entonces a observar que aquí ocurre un proceso interesante, porque el retículo estrellado, que es justamente esta estructura que está aquí, se sigue observando, pero en esta porción superior se pierde cierta parte de ese retículo estrellado y él se adelgaza, porque justamente empieza el depósito de esmalte y permite entonces que ocurra el adelgazamiento de esta estructura. Finalmente, este epitelio, esta capa de tejido, va a unirse justamente a esa futura capa de esmalte, permitiendo entonces formar estructuras como el epitelio reducido del esmalte. ¿Qué ocurre también en este momento? Bueno, en este momento vamos a observar que se está produciendo la dentinogénesis, se produce también la melogénesis, además se empieza a formar la forma de la corona como tal y entonces se empieza a identificar también otras estructuras como por ejemplo se empieza a formar el surco gingival y además se pueden entonces observar ciertas cosas. Podemos entonces observar que ya los ameloblastos jóvenes que están localizados acá son esos ameloblastos que tienen esa capacidad de producir la matriz de esmalte, ¿verdad? Y además vamos a observar que también se identifica la papila dental, que va a ser el futuro, la futura pulpa. Y todo esto justamente está envuelto ¿qué? En el futuro saco dentario, que es el que va a proteger justamente ese diente de manera posterior cuando ya erupcione o previo a la erupción. En último corte, es un corte de erupción dental teñido con hematoxilina y eosina, también una reconstrucción del corte. Vamos a identificar también ciertas estructuras. Ya este es el epitelio de la mucosa bucal, podemos observar que es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, o queratinizado en este caso se pueden ver en algunos fragmentos. Hay presencia de un diente en erupción, hay presencia de un diente temporal que ya se le produjo rizoclasia. Y además podemos entonces encontrar ciertas estructuras interesantes. Tenemos acá la dentina, tenemos nuestra capa odontoblástica que está formando justamente ese tejido dentinario, la papila dental que ya en este caso es pulpa, fíjense que ya se identifica un tejido conectivo fibroso eosinófilo y además hay una estructura localizada justamente acá que es la vaina epitelial de Herwig. Esta vaina epitelial de Herwig que estoy en este momento señalando es la que permite inducir la formación de la raíz y además modelar a esa raíz justamente.
En este caso, esta vaina epitelial de Herwig se forma por la fusión del epitelio interno y externo del órgano del esmalte, cuando ya el retículo estrellado se adelgaza por completo y se forma justamente esta asa cervical. En este momento, esa asa cervical posteriormente pues se adelgaza bastante, formando entonces estas pequeñas estructuras que son las que le van a dar justamente la forma a la futura raíz o a las futuras raíces. Tenemos entonces aquí también otra estructura dentaria. Fíjense que esto que está aquí basófilo es la matriz de esmalte, esto es la dentina, esto que identificamos aquí un poco más basófilo es la capa odontoblástica, este es el tejido pulpar, y esta estructura que está acá pues justamente está caracterizado por esa misma vaina epitelial de Herwig, que es la que le va a dar la forma a ese futuro diente. Tenemos entonces aquí las raíces que ya están siendo reabsorbidas de ese diente temporal. Tenemos entonces que se identifica el tejido conectivo, se identifica justamente dispuesto por haces de colágeno organizados, se identifica también ese hueso, esas trabéculas de tejido óseo que están localizadas acá, que no es más que el futuro hueso alveolar que va a proteger justamente ese diente. Y podemos observar también de forma un poco más basófila en algunos casos, podemos identificar una estructura que es un tejido conectivo en algunos casos, que puede ser denso, modelado, que no es más que el futuro ligamento periodontal. Y fíjense que tiene una forma interesante que dicen los libros, que es un ligamento periodontal en hamaca, por la forma justamente que tiene. Entonces, recordando bien, tenemos que tomar en cuenta que todo este proceso de odontogénesis permite formar justamente a través del ectomesénquima, pues justamente regular la morfología de todos los elementos dentarios, y que esa interacción epitelio-mesénquima es la que permite justamente que se pueda producir todo ese crecimiento de los futuros órganos del esmalte. Y además, pues teniendo en cuenta que con la alteración de cada una de estas estructuras se puede presentar entonces la posibilidad de pues ocurrir alguna alteración arquitectónica en alguno de los dientes, ya sea también en la forma o en el número de los mismos. Por su atención, muchas gracias.